¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Nos ha estado acompañando durante las últimas semanas Carla Ceseña, con ella hemos estado haciendo recorridos literarios o revisiones literarias. Hicimos alguna vez una muy interesante Santa María la Ribera, ahora estamos recorriendo el barrio de Mixcoac y estamos pues en un lugar que yo creo, Carla, bienvenida. Gracias. Que no puede haber gracias. un lugar más literario en Mixcoac que aquel en el que nos encontramos. Sí. Puede haber muchos rincones y muchos sitios, pero de este nivel, pocos. Sí, así es. Ahorita nos encontramos, bueno, a nuestras espaldas se encuentra una de las tantas casas que habitó nuestro premio Nobel Octavio Paz. Y la verdad es que es una historia muy bonita porque todo Mixcoac se convierte en parte, sobre todo, de la añoranza de su memoria infantil. Él no nace en este pueblo que en ese entonces, como él mismo decía, pues empieza a convertirse en algo que ya no tenían las grandes ciudades. Él llega a vivir aquí con su madre, escapando un poquito de toda la revolución. Pues su papá se va con los zapatistas. Sí, se va con los zapatistas. Zapatismo. Eso le afecta muchísimo porque pues está como esta ausencia de la figura paterna en la cual se transforma nada más y nada menos que su abuelo Ireneo Paz. Entonces la finca era propiedad de él, aquí vive, como les decía, durante su infancia, y es también aquí donde él consulta sus primeros libros, porque aquí había un jardín, pero también estaba la biblioteca de Ireneo, y entonces se vuelve en un lugar icónico para su memoria, pero también para sus letras. Algunos de los títulos que ya les había comentado en las emisiones anteriores, pues los evoca. De hecho tiene uno que se llama así, Evocaciones de Mixcoac, en el que habla sobre la casa e incluso una fotografía donde se ve al propio Paz abrazado, bueno, no abrazado, pero posando en un árbol que se encontraba aquí en esta plaza. Entonces, como bien menciona Héctor, es un lugar muy literario de Mixcoac. Yo diría que de lo más literario que hay por aquí. Y literario también por el abuelo, ¿no? Sí, claro. Porque a veces olvidamos que Ireneo Paz, entre pues, sus múltiples actividades, también fue un escritor, ¿no? Un escritor tanto de memorias, pero también de novelas. Vamos a acercarnos un poco. Es que realmente lo que ocurrió detrás de estos muros fue decisivo completamente, no solamente para la vida de Paz, sino decisivo para la literatura mexicana y para las letras universales. Recordaba Octavio Paz que su padre se une a los zapatistas, era amigo de León y Gama. Sí. Se une a los zapatistas, se va a la revolución porque quería llegar al norte, que él quería unirse a las fuerzas del norte, no lo consigue, se va con un amigo y terminan cerca de Zapata y además comprando los ideales de Zapata y pensando que el zapatismo era la solución de los problemas de México. Entonces la madre y Octavio Paz llegan a refugiarse en esta casa que era la casa de su abuelo paterno, Ireneo Paz, colaborador de La Patria, de la orquesta, una figura, un liberal de los furibundos del siglo XIX, muy decidido, que se sumó a todas las luchas contra las invasiones, por la formación de una cultura y de una literatura nacional, etcétera. Y entonces llega aquí a vivir Octavio, dice que la casa estaba cayéndose, que la vegetación ya estaba invadiendo muchas de las habitaciones, pero que sin embargo Ireneo, a quien él considera la figura central de su infancia y de gran parte de su vida, tenía una biblioteca. Y en esa biblioteca era muy fanático el abuelo de Octavio Paz de la lectura. En esa biblioteca estaba Salgari, estaba Verne, estaban los novelistas franceses, pero sobre todo estaban todos los escritores mexicanos del siglo XIX, porque decía Octavio que por alguna causa, por sus luchas políticas, etcétera, el abuelo consideraba que los escritores liberales mexicanos, léase Altamirano, Zarco, etcétera, tenían una categoría mucho mayor. Y entonces, detrás de estos muros, comienza la gran aventura de Octavio Paz, la gran aventura intelectual y literaria de Octavio Paz, maravillándose con lo que encontraba en la soledad, en el abandono de su padre. Su padre, no sé si lo recordamos la otra vez, él escribe en un poema en primeras letras, mi padre, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. El padre se había ido de la revolución, luego regresa, tiene esta cosa de que pues, termina alcohólico, de hecho lo despedaza un tren. Sí, de una manera muy trágica. Durante una borrachera muere, porque se queda al cruzar las vías. Y entonces Paz está acompañado siempre, dice, por muertos, por la sombra de los muertos, la sombra del padre, la sombra de las voces de los escritores que le hablan, que son como sus interlocutores
autores. Sí. Y aquí pasa también algo que es maravilloso y lo cuenta el mismo Paz, que es que descubre la poesía un día que sale del colegio Williams, porque creo que ahí estudiaba ahí, primaria. Dice que un día que salió, o un sábado en la mañana, un día en la mañana, pero creo que es al salir del colegio Williams, vio el cielo y había un cielo inusitadamente azul, y dice que le pareció tan misterioso y tan indescifrable en la infancia que cree que es en ese momento cuando él comprendió o descubrió que la poesía había llegado a su vida. Entonces pues es un lugar cargado de cosas y de significaciones. Yo sí tengo una debilidad tremenda por la poesía de Octavio Paz, por sus ensayos, por la lucidez que tenía, pero sobre todo Carlita Beca por sus estudios de la cultura mexicana, todo lo que está en México en la obra de Octavio Paz, de la pintura, de la literatura, de los poetas, de los fenómenos mexicanos. Me parece de verdad una exploración, una aventura intelectual fascinante, ¿no? Muy buen ensayista, ¿no? Muy buen ensayista. Sí. Y yo, bueno, justo traigo un poema de él, si quieren que lo recordemos, donde habla precisamente... A ver, si quieres, tengo tus otros libros. Sí, muchas gracias. Traje muchos libros, como siempre. ¿Me los puedo llevar? Sí, pero me los regresas. No. Les voy a leer dos porque no sabía cuál elegir. Y sí, el primero justamente habla de esa añoranza que él siente después de abandonar esta casona, porque, bueno, sabemos dos datos aquí interesantes, que en algún momento Ireneo pues se pierde la casa y entonces tienen que comprar otra aquí en las cercanías de Mixcoac. De hecho, gracias a otro cronista literario de la ciudad, Ricardo Lugo Viñas, pues estuve platicando con él y los dos pensamos que la otra casa que le llamaban Casa Chica, esta era la Casa Grande, pues se encontraba también en los alrededores, justo en la calle que hoy se llama Ireneo Paz. Y entonces, bueno, les voy a leer este poema donde habla como el Mixcoac de sus recuerdos, ¿no? De su infancia y de todo lo que encontró aquí. Dice así, es muy famoso. Mixcoac fue mi pueblo, 3 sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre su rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo, mi casa fueron mis palabras, mi tumba, el aire. Ese es uno de los poemas. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba, el aire. Sí, es maravilloso, ¿no? Y bueno, también él tiene que salir de aquí porque, bueno, después de que se casa con Elena Garro, ellos empiezan a buscar propiedad, obviamente rentada, porque en ese momento ninguno de los dos tenía un ingreso como para adquirir una propiedad, y menos como esta que era, pues, de ese estilo de casas de campo, ¿no? En las afueras de la ciudad, y entonces empiezan a mover más por la Condesa, también se van ellos a un viaje a España, y pues siempre recordó esta casa como parte de su historia y muy importante también para él. También él escribe sobre la propia escritura de su abuelo, en sus obras completas, habla un poco de lo que le gusta de la escritura de su abuelo, sobre todo como novelista. Es interesante eso también, ver un poco como dos generaciones de escritores que ambos habitan esta casa en diálogo, ¿no? Claro. Y yo les recomiendo mucho en la página de Zona Paz, hay mucho de ese material. Sí, la página de Zona Paz es consultar. extraordinario, un proyecto de Ángel Gilberto Adame, sufragado por él mismo. Antes de que nos vayamos y antes de pasar al otro, es que Octavio Paz es el descubridor de las ruinas de Mixcoac. En las correrías de niño, en las que visitamos, las que están junto al periférico, en las correrías de niño, en una excursión que hacen con sus amigos, sus pequeños familiares, descubren unas piedras enterradas y ven que tienen unos jeroglíficos o unos grabados. Entonces vienen a la casa a decir lo que encontraron. Y no les creen porque tenían una prima o una niña que era muy fantasiosa y que inventaba cosas. Y entonces no les creen. Pero en una de las reuniones llegó Manuel Gamio. Y Manuel Gamio oyó lo que contaban los niños y les dijo, a ver, llévenme a ver lo que encontraron. Entonces, imagínate ese México, en lo que era ese Mixcoac, todavía convertido en un pequeño pueblo, por arroyos, árboles, eso era campo, ¿no? casonas antiguas del siglo XVIII y del siglo XIX, caminando hasta el sitio que ya visitamos, donde está el horrible periférico junto al centro arqueológico. Bueno, pero les recomendamos que si visiten. Sí, claro. Horrible periférico, pero bonito el sitio. El sitio es maravilloso, pero entonces llega Gamio y ve que los niños están diciendo la verdad y que lo que hay ahí, y él mismo dice Paz, que ahí mismo les dice, este es probablemente el adoratorio de Mixcoac. Sí. Y a partir de ahí comienzan las excavaciones arqueológicas, así es que también debemos a Octavio Paz el descubrimiento de esas ruinas. Qué maravilla. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama
Octavio Paz y la arqueología. Lo editó el Colegio Nacional. Es un libro muy breve, pero habla también de esta fascinación que él tenía por pues las ruinas prehispánicas y toda esta cosmogonía mexica, ¿no?, de nuestros antepasados. Y algo que les iba a leer pues es un último poema, pero también, bueno, les leo primero el poema si quiere, que justamente habla de esta casa, ¿no? Dice así: hoy recuerda a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera del rayo tan aprisa que no alcanza la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio, y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse, las 8:15. Bueno, y eso solo es un fragmento, pero también nos habla un poquito de lo que él pudo haber vivido en esta casa. Y bueno, les mencionaba a Octavio Paz y la arqueología, porque él también estuvo cuando las excavaciones del Templo Mayor. Hay una foto que a mí me fascina, que está con Eduardo Matos Moctezuma. Ah, las del 78. Sí, las del 78. Oye, Carlita, y nada más para quienes nos ven en casa, ¿podrías contarnos de este libro? Sí. Porque justamente trata el tema de Mixcoac. Sí, totalmente. Es un libro que me encontré ahí, Las cosas de la vida y la magia de los libros. Se llama Mixcoac, el Edén perdido, de Octavio Paz. A ver, muéstralo, por Es favor. de Patricio Eufrasio Solano. Y bueno, en este libro prácticamente lo que se hace es una edición que hizo la Universidad de Puebla, la UAP, y la colección Asteriscos. Entonces es muy interesante porque precisamente trae aquí la fotografía que les mencionaba de esta casa, el árbol, y bueno, habla de todas estas evocaciones del Colegio Williams, por supuesto. Ando buscando a ver si el árbol anda por ahí, pero se ven como muy flaquitos, ¿no? Yo también lo veo muy flaquito. Yo creo que este árbol ya no existe porque parece una huehuete, pero lastimosamente ya no está. Yo también cuando pues la es primera este. puede ser. Es este. Sí, puede ser ese. Sí, bueno, no sé. Es que está muy ancho. O ese de allá quizás, pero ese de no. allá. Sí, puede ser ese de allá. Pero está muy cerca de la casa, ¿no? Sí, todos se ven como muy flaquitos. Ya lo perdimos. No sabemos exactamente qué árbol es, pero es la portada maravillosa de este libro, que me sabía el fotógrafo porque hay en la UNAM una colección de este fotógrafo. Déjenme ver si por aquí la trae. Porque no es la única fotografía que se le toma a Octavio Paz en Mixcoac. Sí, también hay en el Parque Hundido. Déjenme ahorita les confirmo. ¿No va? No, creo que no. A ver, ¿y aquí en la contraportada? No, ahorita les digo cuál era porque sí lo tengo por ahí. Lo cambio por estos. Sí. Y bueno, pues... Este es un libro de... En la portada del 2016. Del 2016. Sí, es un libro No lo relativamente conocía. reciente. Sí, interesante. Sí, es que lo editaron en Puebla, entonces solo se vende allá. Yo lo pedí justamente de Puebla, Muy bien. pero bueno, es interesante cómo se habla de Octavio Paz y sobre todo estos lugares que estaban conectados con Qué gran recuerdo de Octavio Paz. Sí. Una gran injusticia que no haya una mínima calle, Sí. la calle más pequeña, si ustedes gustan, que podría ser bautizada con su nombre, dado el aporte. Sí, lo que hizo por el barrio. Dio, lo mismo que le pasó a Novo, que se quejaba de que tenía una calle muy chiquita, ¿no? Sí. Que le habían dado nada más una cuadra. No, y además su casa perdida. Bueno, eso también es algo que ocurre. Pero bueno, la casa de Octavio Paz y de Ireneo todavía sigue en pie, afortunadamente. Hoy dentro viven unas religiosas que son las Madres Clarisas y que también han tenido su historia aquí en el barrio de Mixcoac. Y bueno, pues ahora sí, también justamente del lado izquierdo, avanzando por la plaza de Valentín Gómez Farías, nos encontramos con nuestro siguiente lugar literario. Por eso siempre me gusta decir que Mixcoac es un espacio muy, muy literario. Entonces aquí está nuestra segunda parada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y no se vaya, vamos a continuar con nuestro recorrido. Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y los invitamos a que nos vean porque vamos a hablar de juicios históricos importantes y de cómo ha cambiado y transformado el Poder Judicial a lo largo de la historia de México. Porque siempre aspirar a una justicia bien impartida nos hará libres, nos hará más felices y no se pierdan este episodio del ADN de la historia, 4 de la tarde, ¿cuándo? El domingo. ¿En dónde? En ADN 40. Acompáñenos. El hot sale más hot. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales.
Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales... Bueno, pues ahora nos encontramos ya en el interior del Instituto Mora porque aquí se encuentra una de mis bibliotecas favoritas de toda la Ciudad de México. Tiene unas joyas súper interesantes y bueno, para recibirnos se encuentra la maestra Jessica Estrada. Muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y pues sean bienvenidos a la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Pues si gustan, pasamos para que vayan conociendo el espacio. Vamos contando un poco, si te parece, Carlita, la historia de este lugar donde vivió Valentín Gómez Farías. Le da el nombre a la plaza, justamente, ¿no? Sí, y este personaje tan hereje que no se le permitió ser enterrado en la parroquia, en suelo santo, digamos. Entonces permaneció varios años sepultado en este lugar porque la iglesia no permitía que se le sepultara en un camposanto. Médico de formación, por cierto. Sí, bueno, algunos de los liberales de la primera generación más radicales y más interesantes, defensores de la idea de lo que él tenía
creía que tenía que ser México en ese tiempo que estaban enfrentados las dos visiones de un país, ¿no? Sí, y alguien que por cierto también tuvo un papel muy importante en formar pues la legislación, las leyes del México independiente. Las bases orgánicas, me parece que ¿no? es el único que ha participado en 2 procesos constitucionalistas en la historia de México. Sí, él aparece ya en el 24 y las bases orgánicas de 1833, ¿no? Sí, incluso también hace una revuelta, no recuerdo el nombre del general con lo hace, pero atacan Palacio Nacional y todo eso le toca documentarlo a Madame Calderón de la Barca, quien estaba aquí en julio de 1842 y entonces ella no solamente escribe sobre este episodio, sino que también transcribe algunas de las palabras del discurso de Gómez Farías. Muy bien, Carla. Sí, entonces ahorita estamos ingresando a la biblioteca del instituto, que tiene una historia muy interesante. No sé si Jessica nos quieras contar un poquito, pero bueno, yo sé que está formada por 3 acervos y que de hecho se dice que gracias a la biblioteca es que nace el Instituto Mora, ¿no? Primero se forma con el acervo de José Ignacio Díaz Rubín, que era un historiador y un bibliófilo pues muy estudioso, coleccionó libros fascinantes, tenía una colección incluso de 2000 exlibris que todavía se conservan en esta biblioteca. Y bueno, eso es un poquito de las joyas que se encuentran al interior. Así es correcto. El Instituto Mora nace a partir de las donaciones de Conde también y es precisamente una de las conexiones que tenemos de exlibris. Actualmente hicimos un proyecto en donde se digitalizaron los 1453 piezas de exlibris que ahorita ya están disponibles en el catálogo de la biblioteca del Instituto. Y tenemos aproximadamente un poquito más de 190,000 volúmenes y en nuestro fondo reservado tenemos más de 10,000 títulos. Entonces, pues si quieren pasamos un poco a conocer la sala de esta sede, que es la sede Plaza. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora estamos ingresando a la sala de lectura de la sede Plaza y Jessica nos va a mostrar algunas de las joyas que se encuentran en este espacio, solamente para dar un poquito de contexto. Esta parte está abierta al público, uno puede venir y consultar horas y horas el acervo que se encuentra en esta biblioteca. De hecho, hay muchos volúmenes de cuentos y también publicaciones de divulgación que se han hecho sobre el barrio de Mixcoac, así que es muy interesante. Sí, claro que sí. Ahorita les vamos a mostrar uno de los ejemplares que tenemos más antiguos, que data de 1503. Entonces, si gustan pasar por aquí, vamos a ir al 4º piso, que es donde se encuentra nuestro fondo antiguo. Bueno, pues ahora nos encontramos en el fondo reservado. Les comentaba que el Instituto Mora nace precisamente de esta biblioteca que se forma por 3 acervos principales, ya que en 1976 se empieza a crear una asociación que se llamaba Bibliotecas Mexicanas. Y aunque esta asociación realmente nunca entra en funciones, es en 1981 cuando se hace el Instituto Mora y pues formando este acervo de José Ignacio Conde y Díaz Rubín y también el de la Biblioteca Iberoamericana y no recuerdo el otro, el de la Biblioteca Miguel de Cervantes. Entonces con estos 3 acervos se forma. Hoy son más de, ¿cuántos libros nos habías comentado, Jessica? En fondo reservado tenemos más de 10,000. Son más de 10,000 libros. Tenemos que estar un poco en fila india porque los espacios son reducidos. Ahorita vamos a ver el más antiguo. Sí. Pero la verdad es que está todo, mira, casi donde ponga uno la vista. El México Viejo de Luis González Obregón, con el Ex Libris. Sí. Uy, ese exlibris es el de José Ignacio Díaz Rubín. Ese exlibris se sacó de un libro que además es muy interesante, que se llamaba La nave de los locos. Es un libro, me parece, del siglo XVI, en el que es muy graciosa la idea de este libro porque eran ilustraciones de, digamos que todas estas locuras humanas y una de ellas era la bibliofilia. Por eso vamos a ver un personaje que está limpiando sus libros en vez de leerlos. Entonces eso también es bastante interesante. Oye, y bueno, es un exlibris que forma en este tomo del México Viejo, mira nada más lo que está. Este libro aparece en 1895, lo publica Luis González Obregón. En 1896, González Obregón se lo dedica a José María Roa Bárcena. Aquí está escrito. Sí. Entonces basta abrir sacar el primer libro, abrir la primera hoja para encontrarse una verdadera sorpresa, un verdadero tesoro. Sí, efectivamente, como bien lo dices, aquí tenemos una cantidad de tesoros impresionantes. Tenemos muchos materiales con marca de fuego, como pueden ver ahorita, y como les comentábamos en una de nuestras publicaciones más antiguas que tenemos, que data de 1503, que ahorita les voy a mostrar, también tiene 2 marcas de fuego.
Sí, y bueno, los temas principales de esta biblioteca es de las más ricas y consultadas en cuanto a historia, pero también a ciencias sociales y humanidades. Y precisamente en el fondo reservado vamos a encontrar algunos títulos. Sé que Héctor y Beca ya estuvieron explorando un poco los anaqueles. Entonces, no sé si nos quieran contar un poquito qué han visto de lo rápido que hemos echado el ojo en esta biblioteca. Pues yo por aquí estuve viendo y mira, nada más decíamos, es el destino. Irineo Paz aparece por aquí. Doña Marina, mira nada más, Héctor. Pues justo uno de los personajes de los que estuvimos platicando aquí afuera de la plaza. Y pues aquí parece que es un poco más literario. También aparece José Juan Tablada, Florilegio. Este es un libro de 1883, Doña Marina, Amor y Suplicio, novela histórica. ¿Dónde estaba? Mira, aquí está Tablada, sí. A ver, lo guardo. Ah, pues el célebre Florilegio. Así es, Florilegio. De Tablada. ¡Qué belleza! También aquí está Mira nada más la portada. No, bueno, bellísimo. Este es un libro que se vendía en la librería de la Vida de Buret, ahí en 5 de Mayo, en la calle de 5 de Mayo. 5 de Mayo 14. Ajá, sí. Donde está el Pata Negra hoy. Sí. A ver, vamos a acercarlo tantito a la cámara. Ah, mira, y dibujos de ruelas. Con los dibujos de ruelas sobre Tablada. Sí, es famoso este libro, es de 1904. Pero sí puedes mostrar. Sí, lo mostramos por acá para que puedan ver la preciosa portada que tiene. Y el dibujo de ruelas, ¿dónde quedó? Por aquí. Bueno, pues estas son algunas de las joyas que podemos encontrar en el fondo reservado de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar. Y ahora sí, por cierto, a este acervo porque fue el primer director del Instituto Mora. Es a él a quien se consulta para saber qué se puede hacer con este edificio que tiene un valor histórico pues muy importante. Y entonces es por eso que se propone que se haga un instituto de investigaciones y cuya base pues está, por supuesto, en las bibliotecas. Entonces ahora sí vamos a ver el ejemplar que nos comentaba Jessica, que es el libro más antiguo de este acervo. Muy bien, pues ahorita les vamos a enseñar el ejemplar que les comentaba hace un momento, que data de 1503. Y bueno, como aquí pueden ver, tiene 2 marcas de fuego. Recuérdanos las marcas de fuego para quienes nos ven en casa y quizá no sepan qué son, Carlita. Sí, claro que sí. Las marcas de fuego son una marca de propiedad un poco parecida a la de los ex libris, que tienen algunos de los libros más antiguos de la Ciudad de México. Y es muy interesante porque gracias a las marcas de fuego nosotros podemos rastrear pues de qué convento religioso, de qué orden pertenecen. Entonces, dependiendo de algunos símbolos, podemos saber, por ejemplo, que eran o que provenían de las marcas de los conventos carmelitas o de los franciscanos. Entonces, sobre todo en la Biblioteca Nacional, pero también aquí en el fondo reservado del Instituto Mora, vamos a ver que existen esta evidencia de propiedad y también se dice que para evitar el robo, ¿no? de los libros. ¿No? En los lomos, en los cantos superiores, interiores y a veces también en el lado opuesto al lomo. Ok, ¿se ve de aquel lado la marca? Vamos a golpearlo. No, aquí. No, pues aquí está. Ah, y aquí de ladito también, sí. Tal vez se trate de la versión castellana del franciscano Fray Ambrosio de Montesino. Esta obra de Sajonia fue muy importante para la introducción de la denominada devotio moderna. Según José García de Castro Valdés, el contexto socio-religioso de la Europa de entonces favorecía la difusión y recepción de obras centradas en la humanidad de Cristo, como es el caso de la Vita Christi, que es este ejemplar. Okay. Es un bello impreso de 2 columnas y en caracteres góticos. El ejemplar que posee nuestra biblioteca presenta 2 marcas de fuego iguales, aún no identificadas, y pertenece al denominado Fondo Fray Andrés Rosas de la Vega, y fue adquirido junto con otros importantes libros antiguos al señor Marco Antonio Rosas de la Vega, por comprar durante la gestión de la doctora Ana Buriano Castro dentro del programa del rescate de fuentes. Está súper interesante. ¿Este es entonces un incunable? Así es. Bueno, un incunable es los libros que se imprimieron antes de que existiera la imprenta de Gutenberg, entonces también es uno de los más valiosos que se encuentran en esta biblioteca. 1503. Muy bien.
Y Jessica, ya nada más para despedirnos, si nos puedes contar rápidamente si alguien quiere consultar la biblioteca del Instituto Mora, ¿cómo es el proceso? Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en las redes, pueden entrar a nuestro catálogo, que es, la página es www.institutomora.edu.mx. Ahí tienen acceso al apartado de biblioteca y ahí pueden entrar a nuestro micrositio, en donde podrán encontrar ya varios ejemplares que hemos tenido la posibilidad de digitalizar. Ah, qué maravilla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas recibido. No se vaya porque todavía nos falta. Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y los invitamos a que nos vean porque vamos a hablar de juicios históricos importantes y de cómo ha cambiado y transformado el Poder Judicial a lo largo de la historia de México. Porque siempre aspirar a una justicia bien impartida nos hará libres, nos hará más felices y no se pierdan este episodio del ADN de la historia, 4 de la tarde, ¿cuándo? El domingo. ¿En dónde? En ADN 40. Acompáñenos. El hot sale más hot. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera...
Bueno, pues ahora vamos a ingresar a la segunda sede del Instituto Mora, que se encuentra en la calle de Puzán, número 45, y es un espacio que vale mucho la pena. Su historia se puede rastrear a partir del año de 1944, que es cuando la congregación de María Reparadora adquiere este edificio tan hermoso, tan grande, que está hecho de ladrillo, para hacer un convento propiamente. ¿Qué había sido antes? Una casa. No sé la verdad qué había sido antes, pero creo que me parece que ellas incluso tuvieron que construir ciertas partes, incluyendo la capilla. Entonces ellas compraron el terreno, lo habilitaron y por eso tiene como este aspecto un poquito como de Hogwarts en la Ciudad de México. Bueno, y también el ladrillo que nos recuerda a dónde estamos, ¿no? Sí, el ladrillo súper característico de la zona de Mixcoac, por todas estas ladrilleras, empresas que había como la Guadalupana, la Mexicana, la Nochebuena también, que le dan nombre a esta colonia. Y pues ahora vamos a ingresar a la segunda sede, porque en este espacio, en lo que era antes la capilla del convento, se instaló la segunda sala de lectura, que en el 2019 se llamó Ana Buriano. Y el Instituto Mora realmente compra este predio a la congregación de María Reparadora en el año de 2013, y en el 2016 me parece que se traslada todo el personal, bueno, parte del personal de la otra sede, administrativo principalmente, pero también vamos a encontrar algunos salones. ¿Sí es así, verdad, Jessica? Así es. Sí, en esta sede vamos a tener la sala de lectura Ana María Buriano, que fue una de las grandes directoras o subdirectoras de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar y que impulsó grandes proyectos que el día de hoy pues tenemos el placer de seguir coordinando y de seguir pudiéndolo poner en el acceso a los usuarios. Y comentabas tú efectivamente que parece algo de Hogwarts. Del otro lado ahorita van a poder ver una de las escaleras que de manera interna decimos: ¿a dónde vas? ¿Por las escaleras de Harry Potter? Entonces todos ubicamos precisamente. Pero es que yo desde aquí tiene estos arcos como de estilo neogótico, ¿no? Así es. Que eso pues ya nos empieza a evocar a esta escuela mágica de la literatura. Sí, totalmente. Y pues es un espacio literario porque también se puede consultar el acervo, aunque aquí ya tienen pues digamos unos ejemplares más contemporáneos. El fondo reservado se encuentra en la sede de Plaza, que también comentábamos algo que se me había pasado, platicarles de todas estas leyendas de fantasmas que suelen circular en torno de esa plaza, en la plaza de Valentín Gómez Farías, en la otra sede, ya que dicen que por ahí se aparece la carreta de Valentín Gómez Farías a las 12 de la noche, me dijeron por ahí, y que incluso también algunos bibliotecarios han sentido presencia, susurros, alguien le hicieron así en la noche y entonces tuvo que salir corriendo de la biblioteca, pero pues esto se explica también por ser un espacio tan histórico y antiguo, ¿no? Y bueno, también vamos a ver algunos elementos arquitectónicos, porque de hecho esta sede está protegida por el INAH, es un edificio histórico, y bueno, pues ahora sí vamos a ver también parte de esa sala que ya nos comentaba Jessica. Sí, si quieren pasar por este lado, les enseño las famosas escaleras de Harry Potter y el acceso para la sala, en donde efectivamente, como bien comentabas, es un edificio que es protegido, porque es un edificio histórico, y entonces el año pasado se hizo la reparación de las escaleras, que ya tenían pues una gran necesidad de ser atendidas, y se acaban de inaugurar ahora que inauguramos la sala de lectura infantil. Y bueno, aquí estas son las escaleras de Harry Potter que les comentaba hace un momento. Son bellísimas, pero la verdad es que sí, pues son tal cual, sacadas de las películas, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya vamos a salir otra vez al patio, que es donde es el acceso a la sala de lectura Ana Buriano, que me parece que el nombre cambió en 2019, ¿no? Para homenajear al personaje que nos mencionas. Oh. Y bueno, ya en esta parte es impresionante empezar a observar la arquitectura de cómo la congregación de María Reparadora mandó a construir este espacio como una capilla, y que hoy es un lugar literario de la Ciudad de México muy poco conocido. Entonces me alegra muchísimo que estemos aquí, porque yo tenía muchísimas ganas de traerlos y mostrarles este espacio escondido en la Ciudad de México. Claro que sí, pues bueno, bienvenidos a la sala de lectura Ana María Buriano. Y adentro vamos a encontrar unos vitrales bellísimos. También tenemos a uno de los costados la sala de lectura infantil, que se inauguró en febrero de este año con la intención de poderle dar servicio a la comunidad del Instituto Mora con las infancias que en ocasiones pues tienen que acompañarnos para hacer nuestras labores cotidianas. A ver, vamos. Digamos también que este edificio se lo solicitaron a un arquitecto de apellido Barús. En 1950 fue cuando se inauguró. Me parece que él ya no tuvo la oportunidad de ver la obra terminada, pero bueno, sí está documentado, y vamos a ver algunas plaquitas
bonitas que también tienen algunos datos históricos. Bueno, y ahorita que ingresemos también vamos a observar los vitrales que comentaba Jessica. Ya en algunos aspectos arquitectónicos, por ejemplo, aquí en el escudo vamos a ver las iniciales de la congregación, MR, que se repite también en algunos medallones que están en los vitrales. Entonces vamos a ingresar para que se sorprendan con este espacio. Oye, pues este espacio está muy impresionante. Uno puede pasar por aquí afuera, por la calle 1000 veces y nunca imaginaría que está esto aquí. Sí, la verdad es que es otro de los grandes tesoros que tenemos en el instituto, es esta belleza de sala y como se pueden dar cuenta, ahí está el atrio y en la parte de atrás hay una virgen, sin embargo, pues bueno, somos una institución laica y entonces tuvimos que hacer algunas adecuaciones, ¿no? Pero se respetó básicamente todo lo que nos indicaban para pues la estructura como tal del espacio, ¿no? ¿Qué colecciones están aquí albergadas? Aquí tenemos publicaciones periódicas. En la parte de abajo el acervo es únicamente de publicaciones periódicas que son ya más contemporáneas. ¿Desde qué fecha? ¿Son recientes? Más o menos sí, tenemos algunas de 1980 tal vez. Sí, también otra colección importante que además les recomiendo mucho a los amantes de la Ciudad de México es parte de la biblioteca de Gabriel Vargas, de la familia Burrón. Su viuda fue quien donó parte de ese acervo. Guadalupe Apendini. Sí. El personal de la biblioteca fue a la casa para seleccionar el material que pudiera estar resguardado para consulta del público. También se tienen algunos mapas y bueno, pues el acervo en realidad es muy interesante. Se puede consultar donde ya nos había comentado Jessica y pues esta es la sede que les mencionaba. Que muy bien. ¿Por qué no nos damos una vuelta por aquí para ver qué ejemplares vemos? Bueno, está uno de los proyectos más desmesurados que existen, que es la Enciclopedia de México de José Rogelio Álvarez, que era contar de la A a la Z todos los aspectos posibles de México. Entonces, bueno, y además un lomo que creo que todos reconocemos desde nuestra infancia, ¿no? Con esta serpiente emplumada. O sea, aquí desde que es calpuli, que es calzoncin, que es café, la historia del café, de las cafeterías. Yo supongo, o creo recordar que Humberto Musacchio colaboró en la redacción de varias de estas entradas. Entonces, hay entradas que son una verdadera cachirulo. Entonces, de cualquier cosa que los cigarros, historia de los ciclones, del apellido Castillo, de los más connotados de los castillos, clavijero. Es una enciclopedia que de verdad fue uno de los últimos grandes proyectos, porque abarcaban en estos tomos, ¿cuántos son? 12. No, ¿cómo? ¿Estos son 12? No. Sí, porque hay algunos ejemplares repetidos. Ah, están repetidos. Pero era Bueno, aquí vemos la colección completa con la, o sea, digamos, como debe verse, ¿no? Sí. No, son más, son 14. Sí, claro, tienes razón aquí. Pero bueno, la idea de meter todo México en 14 volúmenes para que tú pudieras consultarlo me parece algo maravilloso y genial. Bueno, es una zona de diccionarios y veía yo aquí unos libros empastados, encuadernados de la misma manera de la colección de Germán Somolinos, y están acomodados más o menos por épocas. Por aquí veía libros muy interesantes de la época de la intervención francesa. Está un libro de un personaje muy misterioso, fascinante, Arturo Arnaiz y Freg, muy solitario, que escribe un gran libro sobre cuando se cumplen 50 años del asesinato de Madero y Pino Suárez. Reconstruye ese momento y se llama así, Madero y Pino Suárez en el cincuentenario de su asesinato, pero
Aquí siglo XIX. Sí, precisamente creo que en esta sección es increíble para quienes aman los libros porque vamos a encontrar mucho de crónica, por ejemplo el que mencionaba Beca de Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, pero también está el primer libro que se considera escrito de crónica de la Ciudad de México, que es México en 1554, del primer cronista de la ciudad, que es Francisco Cervantes de Salazar. Y esta historia de la Ciudad de México de Vallarispe. Sí, de Vallarispe, entonces pues podríamos estar aquí horas explorando los libros. Sí, es una muy bonita colección, con libros esenciales, digamos, imprescindibles para Maximiliano y Carlota. En esta parte de la sala tenemos precisamente colecciones particulares que muchas fueron donadas y en esta otra parte, como bien veían, tenemos las enciclopedias y algo de material audiovisual que logramos recuperar también es parte de lo que tenemos en el acervo que está en el sótano de esta sede. Por eso encontramos el nombre Colección Germán Somolinos, es decir, es quien dona estos libros a la biblioteca. Claro. Exactamente, y se decide mira aquí qué pues bonito, hacerlo. otro libro muy interesante sobre la expedición punitiva, qué bonita portada. Oye, la tipografía, todo. Ajá, Alberto Salinas Carranza, este es un libro de los 37. Y muchos de estos materiales son precisamente de los que se mandan al taller de restauración y encuadernación que tenemos también como parte de la biblioteca del instituto, precisamente para respetar, digamos, toda esta tipo de encuadernación, ¿no? En los colores, etcétera. Y escuché por ahí que hay cursos sobre eso. Sí, para quien quiera acercarse a la biblioteca de otra manera, ¿no? Claro. Perdón, no forzosamente. ya por última vez. Vean nomás lo que me encontré. La batalla del 5 de mayo de 1862, pero hecha no por historiadores, sino por testigos oculares. O sea, entrevistaron a personas que estuvieron presentes durante la batalla y contaron lo que había visto. Se me hace... O tomaron los testimonios de estos personajes, ¿no? Una gran idea. Sí. Les comentaba que nosotros también tenemos algunos cursos que son no forzosamente para expertos, son cursos que damos en el taller de restauración y encuadernación que se encuentra en nuestra sede Madrid y está por iniciar uno precisamente en el mes de junio. Así es que bueno, también la información la pueden encontrar en la página del Instituto Mora. Muchísimas gracias. Pues estamos creo que llegando al final del programa. Espero que les haya gustado mucho esta sede, que los haya sorprendido. Una verdadera sorpresa, Carla. Sí. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Es que eso es lo maravilloso de esta ciudad. No imagina uno lo que guardan los rincones en sus rincones ocultos. El acceso aquí es... Sí, es gratuito, es abierto porque somos una institución pública, entonces pues aquí los podemos recibir con todo gusto. Sí, también en biblioteca recibimos usuarios externos. Muy bien, pues ¿qué más queremos? Silencio, una capilla, vitrales, la escenografía que nos rodea, los vitrales y una colección que pues se antoja, está llena de títulos muy, muy tentadores. Pues muchísimas gracias. Al contrario, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos recibimos por aquí pronto. Gracias, que estén muy bien. Un gusto. Pues gracias por traernos, Carlita. ¿Le seguimos? Sí. Pues estamos llegando a nuestra última parada, que es una librería de viejo que se llama El Vuelo de la Serpiente. Y aquí les quiero presentar a Marco, que es el fundador de esta librería. Hola, Marco. ¿Qué tal? Hola, Marco. Sépanse bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, la librería va a cumplir 3 años en octubre. De hecho, el nombre se lo puse en conmemoración a Mixcoac, El Vuelo de la Serpiente, porque pues, yo soy de este barrio. Toda mi memoria pertenece a Mixcoac. Y quise dejar asentado ese amor que le tengo a mi hogar. Es una librería de viejos, se especializa en primeras ediciones, libros raros, libros descatalogados, sobre todo de poesía, de historia, de filosofía. Les puedo mostrar, por ejemplo... No, pues mira, de aquí tienes un libro muy bueno. Precioso. Ya un poco olvidado. Sí. Es un libro de 1945. México en el tiempo. De aquí salió lo de Bellasana, el rescate de viejas fotos de la Ciudad de México. Este es un libro de verdad delicioso, con información que difícilmente se encuentra en cualquier lado. La historia de 5 de mayo con las fotos de ese lugar, lugares desaparecidos, historias de verdad. Mira,
¿Cómo eran las? Este es el Hotel Iturbide. Sí. De hecho, también deben haber fotografías. En San Ángel está la fachada que estaba de San José de los Naturales. Claro, ahí después está. Se trasladó. También hay otros ejemplares muy interesantes. Por ejemplo, estábamos viendo los paseos de la Ciudad de México de Salvador Novo, claro, que también es la primera edición de testimonios del fondo. E incluye fotografías de paseos como Chapultepec, como la Alameda, el Bucareli, Reforma, la Viga, ¿no? Que es una crónica clásica de Salvador Novo. Y obviamente tienes cosas de paz, perdón. Efectivamente. Eso estaba viendo por aquí. No podía faltar Octavio Paz en esta librería, ya que tiene una presencia muy marcada, porque pues parte de su infancia la vivió aquí en la casa con su abuelo. Sus primeros años con Elena Garro los vivió allá en la casa, donde ahorita está en proyecto hacer un centro cultural. Entonces... En la casa de la mamá de Paz, ¿verdad? Ajá, en la casa de la mamá, Denver, que está en Denver, muy cerca de Parque Un Día. Ajá. Entonces, está interesante. Sí. La ciudad sobre el lado, biografía de una ciudad. Este fue un concurso. Ese fue un concurso, sí. Sí, del Universal Gráfico. Se publicaba el que fuera el relato más original. Esta colección también tiene varios títulos de la historia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces también la colección popular Ciudad de México. Inolvidable. Inolvidable, sí. Efectivamente. Mira, aquí es lo que nos estabas diciendo. Ajá, efectivamente. Está la casa de la madre de Octavio Paz en Porfirio Díaz 125, con la idea de que se pueda convertir en un centro cultural. Pues sí valdría la pena, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, y tenemos pendiente visitar ese lugar, Carlita, ¿verdad? Y nos ayude a conseguir que se convierta la casa de la madre de Octavio Paz en un centro. Nos va a quedar un poco cultural. pendiente ese tema, pero bueno, las librerías también son muy importantes. Esta es una de las anticuarias aquí en el barrio de Mixcoac. Por acá estoy viendo también otros libros, Árbol Adentro, por ejemplo. Este de las calles de México es de mis favoritos porque tiene una recopilación de leyendas. Entonces también son 2 volúmenes que están muy interesantes y pues es un poquito lo que vamos a poder encontrar aquí en la librería de Mar. Ahora, ¿de dónde vienen estos libros? ¿Cómo te haces de ellos? Bueno, yo antes de ser librero pues era un lector empedernido. Así empiezan todos los libreros. Así empezamos todos. Poniendo a la venta lo que ya no quieres tener, ¿no? Efectivamente, empieza el circular, el desapego, hay que aprender a desaprenderse. Y bueno, como librero también tengo mi biblioteca particular. Pero conforme iba cursaba mi carrera, empecé a trabajar de asistente de librero, entonces anduve de aquí para allá, anduve de librero en Adán, hasta que se me presentó la oportunidad de poner un espacio fijo. ¿A la gente le interesan los libros de viejo todavía? Sí, por supuesto, porque son lectores curiosos que vienen a que el libro lo escoja. El libro te vienen a buscar. El libro te escoge, sí. Oye, y en este tipo de libros siempre aparecen entre las páginas cosas que dejan, que son testimonios de otras vidas, cosas que dejaron lectores de hace mucho tiempo. ¿Te han aparecido cosas? Sí, una infinidad de cosas y es algo muy romántico. Los clásicos billetes, pétalos de rosa, algunas flores, hojas, boletos del metro, del trolebús, Yo creo que quien reciba mis libros de viejo no le van a parecer muy románticos porque yo uso tickets del súper. No, van a hacer un documento. Imagínate en 50 años que digan, mira qué barata era la vida. Sí. No, y es romántico porque nos dan la esperanza de que el libro fue leído. Eso sí. Fue abierto para que se pusiera eso. Claro. Entonces nos da la esperanza que fue leído el libro. Sí. Entonces, es por eso que es romántico. No importa que sea un ticket y sea la lista del súper donde se compró el papel higiénico y la leche. Es el testimonio de una vida que dejó en ese libro las emociones que provoca la lectura. Y estos son lugares llenos de sensaciones. Son lugares en los que dan ganas de quedarse, de explorar, de ir revisando y sobre todo pues de quedarse con algunos ejemplares. Te agradezco mucho. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en esta calle. Justo este pequeño tramo es Irineo Paz. Se le puso ese nombre a la calle. Aquí se encuentra esta librería, por si gusta algún día que ande por aquí darse una vuelta y meterse a explorar. Pues muchísimas gracias. Gracias. Pues estamos llegando, me parece, al final de este recorrido. Carlita, nos falta todavía agotar el Mixcoac literario. Tal vez podríamos dedicar un programa más tenemos prometido ir al Bosque de la Nochebuena. Sí. Podríamos ir a la primaria de Octavio Paz. Sí. Meternos ahí a ver... que también tiene su biblioteca. Tiene su biblioteca, exactamente. ¿Qué es lo que queda? Ojear algunos libros y pues ir cerrando este recorrido
interesantísimo, fascinante, por el Mixcoac literario. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto y espero que les esté gustando, porque la literatura nunca se acaba aquí en la Ciudad de México. Mira qué belleza. Un renolito con qué maravilla cerramos. 60, Sí. 70 por ahí. Oiga, pues muchísimas gracias, le agradezco que nos haya acompañado. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias, Carla. Entonces quedamos para la próxima semana. Claro que sí. Sígasela pasando bien y nos vemos en 8 días aquí en El Foco.